Buenas, buenas, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasen al Frente, un podcast sobre educación. Pero esperen chicos, que estamos en vacaciones de invierno, ¿bien? Tanto per Benino si offre a far da guida per la città. Pedro, praticamente il meglio di Perdón, pero la situación lo ameritaba. No adhiero a este comportamiento. Hasta que no bailes no frena esto. Dale, Santi. No estoy tan feliz. Santi quiere seguir trabajando. A Santi no le Ese gustan es las mi tema. vacaciones. Dale, a ver, bailalo. Santi, ¿qué era? Se baila, esto es lo lindo de este ¿Qué era lo tema. que decías de las vacaciones de invierno? Que es un eterno... Para mí las vacaciones de invierno son un eterno domingo, porque veo el final, veo dónde termina. O sea, no hay nada positivo. Recién arranca. Pero el mejor momento de las vacaciones de invierno es el viernes anterior a las vacaciones de invierno. Que decís, arrancan. Después cuando arrancaron, ya sabes cuándo terminan. Ya está. Ya estamos qué a miércoles de la triste. primera semana. Fíjate Mirá que. si vivís tu vida así. Bueno. El primer día de tu Otro vida día fue lo más charlamos, lindo. ¿verdad? Todo muy rari, pero bueno, vacaciones de invierno es como este momento tan importante. Para mí es muy importante. Sí, Yo lo estoy necesario, disfrutando. igual, Sí, necesario. lo estoy disfrutando un montón. Pero bueno, volvamos a lo que nos compete hoy acá en PAF. Vale recordar que nosotros somos un grupo de profes. Yo me llamo Agustín, soy profe de biología. Y nosotros somos profes que tenemos ganas de hablar de educación, incluso en vacaciones de invierno, incluso cuando no tenemos que trabajar. Porque creemos que es importante, creemos que vale la pena hablar de estos temas. Y nos gustaría que un montón de gente se sume a esta conversación. Ya este es nuestro quinto programa. Casi ya vamos más de 2 meses haciendo el programa, así que venimos bien. Así que todos aquellos que se quieran sumar a la conversación, búsquenos en redes sociales, @esto es PAF, PAF, que son las siglas de Pasen al Frente. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, exactamente. Bueno, y Twitter, que está ahí. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede haber sido claramente un punto de inflexión en lo que es la educación, no solo de nuestro país o nuestra región, sino de todo el mundo, que es la educación durante el tiempo de la pandemia. Vamos a hablar un poco sobre si esto que ocurrió en la pandemia fue un antes y después en la educación y por qué cosas nos salieron, qué cosas no nos salieron tanto y qué nos quedó al día de hoy tras la pandemia. Para hablar de eso no voy a estar solo, menos mal. Hoy tenemos el regreso triunfante, así, genia total, que la extrañamos un montón la vez pasada. Mel, ¿cómo estás, Mel? Acá estoy. Bien. Contenta porque el partido pasado ganamos. Mira. Saqué una bocha terrible, soy defensora. Bien. Así Vamos que todavía, contenta, vamos contenta. todavía. Bueno, felicitaciones. Con todo, después de un pequeño descanso. Bien. ¿Nos contás así como un título de qué vamos a estar hablando en tu segmento del día de hoy? Bien. Películas de pandemia, documentales de pandemia. Les voy a contar un poquito todo lo que encontré y de lo que realmente vamos a terminar hablando, que es de un documental. Porque bueno, medio Mirá. que las películas y las series se iban para lados medios turbios, de Ok. sangre, zombies, y eso no era lo que nos competía, así que no, eso no. Bien. Así que eso voy a estar hablando ahí en mi segmento de Netflix. Buenísimo, bien. Una alegría tenerte de vuelta con nosotros, Mel. Y del otro lado tenemos a Santi. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo Profe de estás, Agus? física. ¿Todo bien? Hola, Mel. Sí, profe de física. Acá sigo un poco triste porque no estoy lejos del Lechu, pero hoy el Lechu no está. Así que no sé con quién me voy a pelear. Voy a necesitar que ustedes me peleen un poco. Me está mirando. Te estoy mirando, Mel. Yo traje... No, si no está el Lechu no soy tan malo. Traje título de la columna hoy, le puse título. Bien. No le puse título a la columna, pero al espacio, pero sí al tema que vamos a tratar hoy. Ok. Que es, ¿qué pasa si se repitiera mañana? Si mañana vuelve a haber una situación de Ay, pandemia, no. en que, bueno, ¿Qué pasa? esa es la sensación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia? Y sobre todo, ¿cuáles son las políticas resultantes que siguen laburándose y a dónde nos están llevando? Es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy a nivel regional, mundial, ¿no? Ok, ¿qué pasa si se vuelve a repetir la pandemia mañana? Bien. Esa es la- Pero el la columna sigue siendo... Bueno, o sea, bueno. Santi. Santi nos cuenta cosas. ¿Vos querés mate, Santi? Sí. Genial. Estamos tomando mate para los que nos escuchan en Spotify. Bueno, hoy, como dijo Santi, Lechu no está. Un conflicto ahí de agenda leve, nada grave. Lechu nos estará viendo desde su casa. Lo queremos un montón. hola, Lechu. Y estará para la próxima, que spoiler, no va a estar Santi No voy porque a va a estar estar de viaje. En su eterno domingo de vacaciones de invierno se va a Bariloche. Pero bueno, quien sí está con nosotros hoy es nuestro queridísimo Lucho de Radio Montecastro. Gracias por recibirnos, te queremos un montón, Hola, Lucho. Lucho. ¿Cómo les va, chicos? Yo también los quiero
Y estamos nuevamente acá en PAF. Pueden mandar mensajes si quieren en diferido al 11 22 99 23 83. Pueden dejar comentarios porque este programa siempre está subido a YouTube. Me falta subir el anterior que me dormí ahí, y los videos que tanto prometí, que lo sigo prometiendo. Van a venir, la lluvia de inversiones van a venir, Está llegando. y van a venir la lluvia de Reels para ustedes también. Qué Vamos. Gracias. Así que bueno, nada, eso por un lado, les agradezco nuevamente. Me interesa muchísimo el programa de hoy, como siempre, como todo, pero creo que cada vez se superan. Y a mí también no es loco pensar, hablando de la columna que mencionaron anteriormente, que puede haber otra pandemia, porque los desastres ambientales, la mala alimentación, la cantidad de cosas que consumimos y de enfermedades que hay dando vueltas, pueden tranquilamente, no sé si pandemia, pero algo muy parecido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tendríamos que aislarnos nuevamente, ¿no? Ese es el meollo del asunto, porque creo que el problema más grande que pasó en la humanidad es no pensar en eso, Bueno, sin duda. en pensar que teníamos un plan de contingencia, y creo que fue más un jazz. Vamos viendo. Bueno. En el medio vamos viendo que otra cosa, así que bueno. El dengue no sé si no estuvo cerca, ¿no? De ser algo Y así en fuerte. verano, Porque el dengue... este verano fue Estuvo terrible, complejo. la cantidad de mosquitos hacía, la gente ya estaba más acostumbrada. Pero sí, ¿qué pasaría si mañana pasa una gripe un poco más fuerte que el COVID, o un poco más virulenta? ¿Qué pasaría? Bueno, es lindo poder teorizar, y sobre todo en los hechos, ¿no? Que eso Sí, ya sí, tenemos exactamente. experiencia. Es lindo charlar sobre el tema, charlar qué conclusiones podemos decantar de todo esto. Esperemos que nunca vuelva a pasar algo de esa envergadura, fue terrible, la verdad. Pero bueno, también le vamos a mandar un beso muy grande a Sabri, que hoy no nos acompaña porque Sabri está también viajando, un viaje muy lindo que tenía ya programado. Así que bueno, seguro nos va a estar viendo desde donde está viajando y va a venir a la próxima, esperemos, cuando no esté Santi. Bien, vamos a ir arrancando. ¿Tienen anécdotas así para algo light, para la pandemia? ¿Pasó algo gracioso, algo que no hayamos contado la vez pasada, que pasaron ahí cosas con la tecnología? Yo tuve algo gracioso mezclado con estrés. Ok. Tuve una entrevista de trabajo para entrar en una escuela en pandemia, pero no en esa pandemia que no se podía ir a la escuela directamente, sino cuando creo que fue el 2021, que íbamos con máscara, barbijo, anteojos y todo Sí. eso. Bueno, imagínense con todo eso puesto yendo a una entrevista de trabajo por primera vez en una escuela en la que yo nunca había ido, con una directora ahí haciéndome la entrevista, la representante legal y no sé quién más estaba también. Bueno, nada, entre las preguntas que me hacían y demás, los nervios hacían que yo transpirara, Claro. se me empañaba. Sí, para que no te veo. Sí, en un momento les digo, no te puedo, ya no sé, encima colorada, calor, encima en ese momento hacía frío, pero uno ya tiene un calor interior horrible, la verdad, fue muy feo. Qué feo. No le podía contestar las preguntas que me hacían porque, no, viste cuando decís, estoy más concentrada en que me está cayendo la gotita de la transpiración, en que el vidrio está todo empañado. Horrible. ¿Sabés que mi cerebro había bloqueado completamente ese capítulo de la pandemia? Cuando habíamos vuelto, pero habíamos vuelto con todo el kit aparato, sí. Era muy difícil dar clase con barbijo, con máscara, con esa máscara como de plástico transparente. Mi cerebro había bloqueado que hubieron meses, no fueron semanas, fueron Mucho meses de tiempo. estar frente al aula así. Y teníamos el espacio delimitado en el piso en el que nos podíamos mover. No te podías mover más allá de tu medio círculo. Mira, no, el nosotros no. arquero ahí en su área de poder Qué salir. horror. Bueno, algo así. Sí, estaba la época de las que lo nombraste, creo que, no sé si en el episodio anterior o en el otro, la de las burbujas. Burbujas Entonces también. tenías una cuestión ahí de tener el grupo separado. Hay pibes que yo hoy no sé quiénes son. O sea, Claro. como que me cuesta mucho identificarlos. Y esto de los famosos EPPs, los elementos de protección personal que usábamos, nunca me quedé sin voz dando clases. Mirá yo. qué bien. Y en esa época perdí la voz. Ah. Porque claro, tenías el barbijo, la mascarilla, que Sí, tenías era que forzarte más, imposible, sí. Es que sí. Fue el auge de los micrófonos corbatines, Ah, viste que la sí. gente se compraba los microfonitos. Pero sí, no me acordaba. Una fiaca, realmente. Y a mí me pasa también de promociones, yendo al año anterior, al 2020, que era todo virtual, de chicos que por ahí se conectaban sin la cámara, Sí, sin... todos.
Y era como, bueno, te tengo de apellido, no tengo idea de si te veo por la calle o Bueno, si te veo... no- Era el momento donde el profe decía, por favor hablen, y antes decía, cállense un poco, Sí, por dale, favor. se dio vuelta Y todo. ahora, por favor hablen. Era díganme literal. algo". Algo que pasaba mucho era, bueno, me están escuchando, Sí. den una señal. ¿Hay alguien ahí? Ah, si hay alguien ahí, por favor, alguna reacción. Y por ahí venía una manito que te Sí. hacía con el pulgar arriba, algo. todos durmiendo. Pero nadie, sí. Muy dura. O la típica de que vos empezás a hablar y de repente alguno te decía, profe, tiene el micrófono muteado. ¿Esa les Sí, pasó? A ver. ¿qué? Sí. Me pasaba prácticamente todas las clases. Era como el Y señor al este. principio tenías el tema de los infiltrados en las clases de Meet. No sé si te pasó eso. No, de a mí que por se suerte- pasaban el una vez me código pasó. y se metía uno Sí. que no era y ponía ruidos extraños o comentarios raros. Que al principio decías, oh, qué fiaca. En los meses siguientes, cuando ya nadie participaba, esperabas a que irrumpiera, hiciera algo, porque era rarísimo estar hablando. De hecho, yo tenía, en el 2020 empecé a trabajar en la escuela en la que laburo ahora. O sea, laburé una semana presencial Y después. y se decretó el aislamiento. Y tuve a los pibes en segundo año. Al año siguiente los tuve en tercero. Entonces entro al aula y claro, todos me saludaban muy confianzudamente. Yo les dije, chicos, yo solo conozco sus logos de su foto de perfil, no sé quiénes No son. sé quiénes son. La letra y la inicial, porque Claro. encima cuando no tienen Ah, vos foto sos aparece L. la L, claro, MA. Es Ay, verdad, sí. qué horror. Lo peor es que en las clases virtuales han hecho stickers de nosotros. No. Ah, sí, yo no estaba al tanto de esto. No sabía. Estás- No me han llegado. Te apuesto lo que quieras que en los grupos de tus alumnos hay stickers tuyos dando clase en pandemia. Yo me enteré, vi los míos, vi los de mis compañeros profesores. Con tus bigotes. No, porque eso ya fue en otro año, pero clases tuyas dando ahí con la cámara prendida que le hicieron captura de pantalla y ahora sos un sticker que circula por WhatsApp. Y Sí. seguramente con pelo muy largo, porque era la época en la que no nos podíamos ir a la peluquería, ¿te acordás? Entonces, yo tengo videos que decía, por Dios. Ya terminó la pandemia, Sergio. Sí, me podría cortar el pelo. Está bien, gracias. Así que bueno, han pasado cosas. También una vez me pasó de mandarle un mail que yo tenía una plantilla porque había que aclararle a cada uno qué era lo que se había desaprobado, todo. Después esos mails no los leía, no sé. Pero yo tenía una plantilla general, como si hubieses aprobado todo, y le puse, el título era Hola Pepito, y después lo que iba cambiando Sí. era cambiarle el nombre y cambiarle qué temas adeudaba o no Tal adeudás cual, nada aprobaste. lo mismo. Se ve que alguna me olvidé de borrar el Hola Pepito. Y a una piba le llegó el Hola Pepito, y mira, me responden tipo, yo no me llamo Pepito. Yo no soy Pepito. Quedás re mal aparte, Literal, porque como Pepito profe decía. Hola Pepito. No sé todavía quién fue, pero no me vas a estar mirando, pero bueno, te mando un saludo, Pepito. Bueno, vamos a empezar a hablar del primer segmento, el me sirve o no me sirve. Antes de introducir el autor de pedagogía que traje yo para el día de hoy, que es uno que adoro, quería preguntarles qué cosas les sirvieron y qué cosas no les sirvieron en el ámbito de la pandemia. Retrotraigámonos al 2020, estoy en mi casa y tengo que dar clases de alguna manera. ¿Qué me sirvió y qué no me sirvió en esa época? ¿Les sirvió lo de las clases virtuales, lo del Zoom, el Meet? A mí lo del Meet no me sirvió tanto, tampoco lo usé tanto, porque viste Ok. que eso dependía un poco de la escuela, dependía un poco de... Aparte en Ciudad de Buenos Aires como que no había una línea de usar Meet o plataformas de ese estilo, y había escuelas que no lo permitían por una cuestión también de normativa, de uso de imagen de los pibes y demás, que se pudieran sacar fotos de ahí, etcétera. Eso no lo usé tanto y tampoco veía que me diera tanto resultado por esto que nombrábamos recién, de que no te respondían, no había interacción real. Yo lo que sí usé mucho, y de hecho después lo fui perfeccionando y mejorando y cambiando, pero lo sigo usando, fueron como capsulitas de video con temas. Entonces, o Claro. la teoría de un tema, o algún ejercicio resuelto. Y se los mandaba. Y los tenía subidos a YouTube y les armaba la secuencia de clases con eso. Un montón de laburo, o sea, era un montonazo de laburo. Pero quedó ahí. No sé, hay pibes que hoy lo usan para preparar exámenes, que o sea, fue como mucho material que se generó. Y eso creo que me dio resultado en términos de, no quiero spoilear lo que vas a charlar vos, pero darle estructura a esa autonomía que se requiere del pibe. Bien. Bien, bueno, yo creo que en base a lo que estás diciendo, Santi, lo veo como estudiante y no como docente. Sí. Me sirvió mucho que el profesor haya grabado todas sus clases para poder volver a mirarlas y estudiar para los finales. Claro. Pero lo digo desde alumna y no desde profe, porque como profe nunca subí videíto y eso. Sí, esto de cuando estábamos en burbuja, tener que planificar, tipo, bueno, esta es la presencial, doy esto, entonces mientras tanto a la otra es la práctica de lo anterior.
Entonces como que ya tenía rearmado lo que iba a hacer y lo que a la siguiente le iba a llegar la otra Pobres semana. los primeros, que eran los que probaba siempre. Con la segunda salía re bien. La segunda ya La estaba prueba la piloto. burbuja A la pasaba re mal. más o menos. Pero eso. Y una cosa que te agrego, Rich Cortita, es el tema del seguimiento. Mucha posibilidad de seguimiento muy uno a uno, ¿viste? Como que podías ir haciendo un laburito de a ver cuánto entregó, cuánto no. Después las herramientas para hacer cosas con eso, bueno, se discuten. Pero como que estaba esa posibilidad de tener un seguimiento mucho más pormenorizado de los pibes. Sí, eso es verdad. En mi caso, muchas veces ese seguimiento daba cuenta de todo lo que no hacía, de todo el vacío ahí. Y a mí, las clases virtuales, me acuerdo que en los colegios donde yo trabajaba, yo fui como el primero en proponer. O sea, ni bien arrancó la pandemia en marzo, yo ya estaba tipo, bueno, ¿les puedo dar clases virtuales? Re manija el pie, pero porque hay que recordar que yo en el 2020 era mi tercer año, creo, de profe. Claro. Tenía muchas ganas de dar clase. Hoy, si me decís si vuelve a pasar, yo es como que, bueno, les mando un texto. Muchos profes me mandaban algún texto, alguna actividad, ya está. Yo quería dar clase, quería... y bueno, al principio todo estaba de Zoom, de Meet, que no se sabía mucho. Ya después, para la segunda mitad del año, ya los colegios donde yo trabajaba armaron un horario Mira, de clases virtuales y era el mismo que el horario presencial. parecido. No se Ese esperaba, es un tema, no se esperaba que estén los pibes 2 horas Ok. conectados porque, bueno, No se puede. es difícil, sí. Entonces era como se armaban bloques de 40 minutos. Se hizo como un cronograma adaptado a la situación pandemia. Ya para la segunda mitad de año había más quórum de participación de parte de los pibes. Y lo que a mí me sirvió mucho en pandemia fue entrar en contacto con todas las herramientas digitales que hoy en día puedo usar gracias a que las conocí ahí en pandemia porque algo había que hacer. Jamboard y otras cosas que se complicaban mucho, sino. Pero bueno, fíjense todo el esfuerzo que toma dar clase, no solo hoy por hoy en nuestro trabajo cotidiano, pero en pandemia había como un esfuerzo doble o triple a veces que teníamos Sí. que dar los docentes. Respondías mails en todos los horarios, yo tenía 3 coles, los 3 coles tenían mails institucionales de los 3 colegios y los pibes, era una ida y vuelta terrible, no había hora fija hasta que en un momento uno dice, bueno, basta, por mi salud mental voy a cortar. Ahora la pregunta es, todo ese esfuerzo que el profesor pone en lo que serían, lo que se le puede decir, y yo acá uso comillas, la enseñanza, el esfuerzo que el profesor pone en enseñar o en trabajar el proceso de enseñanza, siempre es tan fructífero, siempre con eso alcanza, o acá hay algo de lo que decía Santi de la autonomía que el alumno tiene que poner. Eso es el tema que yo quería traer a discutir hoy, especialmente en el ámbito de pandemia. Este tema de la autonomía del estudiante es un tema muy interesante. Entonces ahí yo traigo a un pedagogo francés que se llama Philippe Mérieux, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, no es Philippe Perrenou, que ese es el que estuvimos en los primeros programas. se llaman Philippe. Todos se llaman Philippe. Este sí es francés, no es suizo, lo chequeé Santi, Bien, gracias. bien, haciendo Este tarea. sí es francés, está vivo, es grande, pero bueno, él tiene una serie de libros muy interesantes y unos artículos. Y en este artículo él plantea, dentro de un montón de otras cosas, que para poder hacer una buena tarea como docente, uno tiene que romper con ese mito de que para ser un docente, lo central está en la enseñanza. Como que lo central está en lo que el profesor haga, lo que el profesor decida hacer y cómo lo va a hacer. Hay que romper con ese esquema, eso es lo que él propone, yo un poco lo banco, por eso lo traigo de acá. Como que la centralidad en un proceso pedagógico, educativo, no está en lo que haga el docente, no está en la tarea de enseñanza, sino que está en la tarea de aprendizaje, que está en la decisión de aprender del estudiante, del alumno. Que esto tampoco quiere decir que el docente diga, bueno, entonces esto no depende de mí, ya está, adiós, goodbye, arrivederci, sayonara, no sé qué más se puede agregar. No, el profesor tiene que hacer todo lo posible por generar un ambiente lo más propenso al aprendizaje para que el alumno tome la decisión de aprender. Pero acá está la grave cuestión o lo difícil de asumir de que uno no puede controlar que el otro quiera aprender. O sea, uno no lo puede controlar. Si el alumno no toma la decisión de aprender, por mucho que vos te esfuerces, por mucho que vos trabajes, por mucho que vos hagas, el alumno no va a aprender. Está bueno que vos puedas plantearle todas las herramientas, todas las metodologías, toda la secuencia didáctica, pero el alumno tiene que tomar esa decisión de aprender y esa decisión es del alumno, no del profe, lo cual nos puede generar un montón de impotencias. Sí. Lo traía para discutir hoy porque a mí, cuando me lo enseñaron en el profesorado este libro,
me resultó muy, muy interesante porque yo nunca lo había visto en esta mirada, como, o sea, en la formación docente me gustó mucho que me lo introdujeran. Y yo ya había trabajado como profe antes de la pandemia, pero nunca estuve tan de frente a la situación de, bueno, no hay más que yo pueda hacer, lo estoy dando todo, ahora depende, está como la pelota está en la cancha de ellos, no los tengo para hablar con ellos frente a frente, no los tengo para compartir el espacio, el tiempo. Depende hoy más que nunca de esta autonomía del estudiante de querer ponerse a hacer las cosas, de querer trabajar, y que es muy difícil que todos los estudiantes tomen esa decisión si no tiene como el estímulo y el acompañamiento adecuado del docente ahí. Ahora vamos a hablar, no sé si Santi quiere... Si quieres pelear, yo estoy para... No está sé si leche, pelear. No sé si las palabras que estás usando son las que usa Philip realmente. O sea, no sé si Philip habla concretamente de decisión de aprender. Sí, él Ok, toma. eso- Ahora lo leemos. ok. Vamos a la fuente. No, porque si ese es el concepto, ahí sí discutiría algunas cosas. ¿Qué es lo que me pasa? Ahí estaba anotando algunas cuestiones. Esta cuestión de la autonomía está súper en boga ahora, hoy. O sea, después de la pandemia pegó un boom el concepto de autonomía y ver qué es lo que hace el estudiante. Y creo que identificamos en la práctica diaria problemas en ese sector de lo que se dio por llamar ahora, viste que está de moda esto del oficio del estudiante, de cómo te organizás, cómo distribuís tus tiempos, cómo ordenás prioridades y demás. Y la otra cuestión que se puso a discutir mucho, que entiendo que tiene que ver con esto que dice Philip de la decisión de aprender, es el interés del pibe. La otra palabra que aparece mucho ahora es el compromiso, ¿no? Como falta compromiso, falta involucramiento del pibe en las aulas. Y ahí a mí se me ponen en juego algunas cuestiones. Yo estoy convencido de que esto que decís vos y que dice Philip, de que la propuesta de enseñanza no es lo central, porque no garantiza nada. Pero también para tensionar un poco el concepto de decisión de aprender, ¿qué cosas influyen en la decisión de aprender? Y si es simplemente una cuestión de tengo ganas o no tengo ganas, me interesa o no me interesa, ahí entiendo que vas a ampliar ahora un poco por los gestos que estás haciendo. Como que eso lo pondría en juego. Y la otra cuestión que está para discutir, y la traigo a discutir, es si el docente de secundaria, porque distintos niveles, distintas funciones, ¿no? Si el docente de nivel medio tiene que ser o no motivador. Y hay una discusión repotente ahí, de no, bueno, es su obligación, tienen que estar en el aula, tienen que tomar mi materia, y yo no soy un payaso. ¿Viste que es una frase de sala de profesores frecuentes? Bueno, se ponen en juego estas cosas, yo tengo una postura tomada, pero si quieren la dejo para discutir después. Como que me aparecen estas puntas para hacer doble clic, pero a ver qué amplía Philip. Bueno, con lo de la motivación, o sea, yo siento que quizás podemos generar interés en el alumno, ¿no? O sea, hacer que algo le parezca interesante para poder querer aprenderlo. Ponele, ¿no? No sé, qué sé yo. Hay cosas que por ejemplo, en ciencias naturales, todo lo que tenga que ver con el sistema solar y eso, a los chicos les encanta. No sé, ¿vieron el eclipse que hubo hace poquito? Sí, ¿saben lo que pasó? Bueno, como que generar el interés para que ellos quieran aprender, ponerle que se puede. Pero bueno, más claro, que eso... yo no sé si la pregunta está. es tanto si se puede como si debemos. O sea, si es una responsabilidad de la tarea docente buscar propiciar ese interés lo más continuamente posible. Lo cual no quiere decir que todos los contenidos resulten... Yo creo que sí. Bueno, Y estamos... porque si no, ¿cómo hacemos para que Yo estoy de acuerdo, estudien? Yo estoy de acuerdo. Listo. Pero no sé si es algo tan saldado eso. Claro. Y más después de la pandemia, porque, bueno, hay un montón de cosas que hay que entender en clave de qué le pasó a los docentes después de la pandemia. Pero, Agus, te escuchamos. Bien, voy a leer un par de frases textuales cortitas de lo que dice... iba a decir, perdón, de lo que dice Merie. Porque a mí me gusta mucho cómo escribe, cómo lo dice. Fíjense, arranca diciendo... debemos renunciar pues a ocupar el puesto del otro. Debemos aceptar que el aprendizaje deriva de una decisión que solo el otro puede tomar y que por cuanto que es realmente una decisión es totalmente imprevisible. Después habla... Ahora no lo estoy encontrando, recién lo había encontrado y ahora lo perdí. Pero habla justamente de que una de las grandes dificultades es que la instrucción es obligatoria. O sea, que vaya a la escuela es obligatorio, que tome ciertas materias es obligatorio, pero no es obligatorio tomar esa decisión del aprendizaje. Fíjense que al final dice, respecto a esa decisión, ¿para qué decirlo? El educador no puede hacer más que aceptar su no poder, admitir que no dispone de ningún medio directo de actuar sobre el otro.
tenemos que constatar sin amarguras ni quejas que nadie puede ponerse en el lugar del otro y que todo aprendizaje supone una decisión personal irreductible del que aprende. Esa decisión es precisamente aquello por lo cual alguien supera lo que le viene dado, que ahí es por ahí lo que podemos discutir, qué es lo que le viene dado al estudiante y de dónde tiene que nacer esas ganas de aprender, ¿no? Aquello por lo cual alguien supera lo que le viene dado y subvierte todas las previsiones y definiciones en las que el entorno y él mismo tienen tan a menudo tendencia a encerrarle. Es decir, claramente la decisión de aprender no va a pasar por un lado de quiero, no quiero, me interesa este tema, no me interesa este tema. Tiene que haber algún lugar de reflexión significativa que también tenemos que situarnos en el contexto, la edad que tienen nuestros alumnos, no todos vienen del mismo trasfondo, no todos vienen de la misma estimulación familiar, no todos vienen con la misma historia de vida, pero fíjense lo importante de lo que dice Mérieux y lo que habla un poco la idea de escuela y de educación. La educación realmente puede ser transformadora para los alumnos. Cuando uno tiene esa convicción, ahí habla también de cuánto uno tiene que motivar o acompañar esta decisión de aprendizaje y que el alumno pueda ver que la tarea de aprender es una tarea que le puede transformar la vida, que le puede hacer salir de cosas que, bueno, que les ha dado la vida o el sector socioeconómico o un montón de otras cosas que podríamos debatir. Pero bueno, acá me gusta mucho como él lo dice. Ahora si querés te doy la palabra mientras yo busco este otro Dale. fragmento. A ver, ¿qué me pasa? Digo, está bien lo que está... No le voy a decir yo a Filip si está bien o está mal, ¿no? Digo, a Filip no le interesa lo que yo opine de él. Pero no estoy en desacuerdo. Lo que me pasa es, si traigo la discusión a la diaria nuestra, ojo con creer que la autonomía está condicionada única y exclusivamente por ese factor de decisión. O sea, es cierto que en ultimísima instancia, hace falta ese factor de decisión de decir, bueno, yo me involucro en este proceso activamente de parte del estudiante. Si eso no está, no hay nada bueno que pueda salir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la vuelta es, incluso estando ese factor de decisión, puede pasar que no se dé el proceso de autonomía y el proceso de este oficio de estudiante para hacer exitoso ese camino. Porque hay un montón de cosas más que intervienen y creo que ahí es donde entra en juego la discusión de la pandemia. O sea, en la pandemia, evidentemente, en la limitante de autonomía de los estudiantes, no se jugó exclusivamente el interés, sino que se jugaron un montón de factores más, que ahora supongo que vamos a ir conversando y en la última columna seguro que voy a traer, que condicionaron que eso fuera posible. Y lo que me pasa, ¿por qué salto tan rápido con los matices? Me da la sensación, por ahí estoy totalmente equivocado y no sé qué es la primera vez, de que la conversación mainstream asocia dificultades en autonomía con desinterés. Como si ese fuera el vínculo, ¿viste? Y es cierto, sí, pedagógicamente hablando, si vos no querés estar acá haciendo esto, o sea, si no hay un factor de decir, me parece relevante y pertinente este tiempo que le estoy, no va a funcionar. Pero hoy en día yo no creo que sea lo que más pese. Digo, el rendimiento en general de los pibes, donde los laburos que yo tengo, bajó respecto de antes de la pandemia. O sea, mis calificaciones comparadas con las mismas materias antes de la pandemia son mucho peores. ¿Está bien? Y se sostienen mal. O sea, no es que fue una cuestión del 2021. Se sostienen mal. Yo no puedo atribuir eso única y exclusivamente a una cuestión de desinterés. Sí se lo atribuyo a que hay un quiebre muy grande en la cuestión de la autonomía, a un quiebre muy grande en el oficio del estudiante, y esto que decías vos me parece central, que es desde dónde se generan esos suplementos para fortalecer esa trayectoria, que uno es la escuela, otro es la familia, otro es el factor social, de que me resulte evidente que esto es importante, digo que esta formación me va a generar resultados, eso no está tan dado ahora, pero bueno, sí, en última instancia, si no hay decisión, no va a ser exitosa la propuesta. Claro, como que el alumno tiene que ver, ¿no? Que eso va a generar que se pueda superar a él mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no alcanza con que la escuela se lo muestre, me parece. Digo, la escuela no tiene todas las herramientas para mostrárselo. Si yo miro para afuera y veo que hay gente, entre comillas, super comillas, exitosa y con dinero y con fama, y lo central en ese éxito no estuvo en el factor educativo, Claro. y se pone en juego un montón de cosas. Sí. Bien, pero está bueno esto que decís de que, de nuevo, esto ya lo hemos reflexionado en otros programas de PAF,
conjunción de todos los esfuerzos, o sea, cuando se dice, bueno, los chicos les está yendo mal porque el profe no está haciendo o no se está Claro, esforzando sí, lo bueno. suficiente en motivarlo, bueno, no les interesa, tenés que buscar otra cosa y tenés que buscar otra manera y buscarle, bueno, tomarles otra forma de prueba, o sea, como que se tira la pelota al docente. Obviamente tenemos una tarea ahí artesanal, volviendo a los primeros programas, pero es importante que cada uno como profe también asuma y diga, bueno, yo llego hasta acá, que el sistema también lo puede asumir, diga, uno llega hasta acá, uno puede estar dándolo todo y que los resultados no sean buenos porque se necesita que las fuerzas estén tirando todas para el mismo lado. Es Y que no- eso es lo grave. Si el sistema no lo asume, Claro. nunca mira para el otro, nunca mira qué es lo otro que está faltando. Pero no, cuando yo digo, tampoco le estoy tirando la pelota solo a los estudiantes, porque recordemos que son menores de edad, recordemos que son adolescentes. Pensemos en dónde estábamos nosotros con 15 años. Yo esto a mis alumnos se lo decía todo el tiempo. Si la pandemia me hubiese agarrado a mí con 15 años en el colegio, yo seguramente ese año Sí, no, me horrible. hubiese costado un montón conectarme, hacer las cosas. Yo me acuerdo que yo en el secundario tuvimos lo de la gripe aviar, Sí. que fue un mes nada más de aislamiento. Sí, fue justo antes de Extendieron las vacaciones, invierno. Sí, extendieron sí, las me vacaciones de acuerdo. invierno Sí, y sí, para sí, mí sí. fue me costó muchísimo ponerme a hacer los Sí. ejercicios de matemática y estas cosas que Bueno. te mandaban por mail y Sí. vos por mail tenías que después ver la manera de mandárselos al profesor. Entonces, si esto hubiese sido un año, yo ese año como estudiante realmente haciendo una reflexión hubiese sido muy, muy difícil como adolescente. Distinto es uno si está estudiando una carrera universitaria y la motivación pasa por otro lado, que igual también fue súper difícil, pero como adolescente. Entonces no es tirarle solo la pelota al adolescente que tiene que tomar la decisión. Ahí tiene que haber una familia presente que acompañe y que ayude a enmarcar la importancia de la educación, el desafío que tenían los padres también de aislarse ellos, no ir a trabajar, convivir con sus hijos las 24 horas, tenían por ahí una sola computadora que la tenían que lograr que todos la usen de alguna manera. Pero se notaba mucho cuando una familia acompañaba en la pandemia y hoy también en la no pandemia, en la post-pandemia, cuando una familia acompaña. Entonces, y bueno, por supuesto también el sistema educativo tiene que empezar a entender que el secreto está en la unión de las fuerzas y no en la... Pero bueno, lo traje más que nada para discutir porque, y ahora seguramente cuando hablemos de los otros segmentos podemos retomar un poco, nunca se puso tan en juego, me parece, y no fue nunca tan evidente que los estudiantes tienen que tomar la decisión de aprender como en la pandemia. No, y acá encontré la frase que decía eso, o sea, ahí está la gran dificultad, la instrucción es obligatoria, pero lo que no es obligatorio es tomar esa decisión de aprender, porque eso es de cada uno personal y que uno no puede influenciar directamente eso. Uno como profesor sí puede influenciar un montón de otras cosas. Uno no tiene que decir, bueno, esto será autónomo y cada uno hará lo que quiere. No, tiene que meterse, uno se tiene que romper la cabeza a ver cómo lograr un lindo ambiente. En la pandemia yo me acuerdo que hice lo posible por generar juegos, generar Sí. PowerPoints lindos, bueno, vos hacías los videitos, yo los videitos no lo quería hacer, pero sí me grababa cuando daba las clases y lo subía después. Uno buscaba llegarle, bueno, no te conectás a la clase porque no tenés wifi, lo que sea, te mando un apunte resumido, te mando la diapositiva. Uno buscaba todas las maneras. Después había que ver qué se resolvía. Pero Claro, bueno, ¿qué te devolvían? ¿qué te digamos? devolvían? Sí, sí, sí. Exactamente. Estamos para pasar a la Estamos. al siguiente Sí, sí, segmento sí. de Dale. Melflix. Volvió Melflix. Volví. Bueno, yo estuve buscando películas que tengan que ver con virus primero. Encontré un montón de cosas. Claro. Les voy a contar un poquito. Pusiste en el buscador cosas raras. Sí, sí. Les voy a contar un poquito cómo fue mi paso hasta llegar a realmente lo que traje. Bueno, encontré películas de, por ejemplo, Emergencia en el Aire, que era un virus que se abría en un avión. Y yo dije, no, esto no es. No tiene que Necesito ver el con- virus en la escuela. Entonces encontré una serie. Fue buscando, hay un montón de cosas, pero bueno, un virus en una escuela, encontré una serie que es la de Estamos Muertos. Esa es buenísima, yo la vi. Ay, por Dios, no. Son zombies. Son zombies. De Corea. Es un virus zombie, se contagian al uno, En la después se escuela, contagia a todo otro. transcurre en la Todo escuela. transcurre en la escuela. Pero Ok. bueno, ahí de educación como que no había. Yo dije, no, tampoco me sirve. Esto Se tampoco es suspendieron lo las mío. clases. Sí. Entonces después dije, no, voy a ir más por el lado de algún documental de pandemia. Me interesa. Sí, encontré uno que se llama Convergencia, Valentía ante una crisis, que era justamente del COVID-19. Y cuando leo la explicación de lo que es, decía héroes anónimos en todos los niveles sociales que ayudan a cambiar un rumbo hacia un futuro mejor. Y yo dije, tenemos que estar, ¿no? O sea, hacia un futuro mejor.
héroes anónimos, ¿no? No. ¿No estamos? Está buenísimo el documental, lo miré todo. Los muy lindo, enemigos eran. ¿no? Pero no, los docentes no estábamos en ese En los documental. créditos y agradecemos especialmente. Nada. De hecho, tipo, el documental como que va pasando por tiempo, ¿no? Te dice, bueno, acá pasó primero esto, y de repente dice marzo. Y digo, listo, la escuela. Nada. Y después de marzo salta mayo, y digo, ¿y qué pasó? ¿Dónde transcurre el documental? Eso iba a Todo en preguntar. los médicos. Todo lo que tenía que ver ¿Pero con en los qué país? médicos. ¿En qué país? ¿O recorre No, varios? hay varios lugares. Ah, Sí, ok. sí. Son varios lugares. Pero bueno, todo era alrededor de los médicos, de gente que, no sé, por ejemplo, tenía que transportar gente que quizás estaba contagiada, entonces había muchos voluntarios de estas cosas para distribuir también barbijos porque no habían. Bueno, está re lindo, pero no tenía que ver con la Con docencia. educación, ¿no? Ok. Así que seguí buscando. Encontré otro documental que se llamaba Pandemia, gestionar lo desconocido, que está dirigida por Nicolás Kreplak, que es Mira. el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires desde el 2021, y de la Fundación Soberanía Sanitaria. Pero no lo pude ver porque, bueno, no está para ver. Ah. Se sigue pasando en distintos bares y eso. Por ejemplo, hace poquito se pasó creo que el viernes pasado, ahí está, ahí vemos para los que pueden ver, ese es el de Pandemia, gestionar lo desconocido, que, bueno, por ejemplo, se proyectó el viernes 12 en un bar en El por ahí Pulqui decía, Bar. ¿no? Ahí en el Pulqui Bar, sí. Bueno, en Cava, ¿no? En Coso. Dicho sea de paso, el Pulqui Bar no nos dio plata por promocionarlo, No, pero bueno, no. es bien recibido si el Pulqui Bar nos quiere. Claro, obviamente. Si no, bueno, no vayan. Ah. Bueno, como que no es que se puede ver hoy en día en algún lugar. Ok. Bueno, esta proyección fue organizada por FEDUBA, el sindicato de docentes de la UBA, junto con Enclaves, que es de salud mental y de derechos humanos. Y dije, ay, casi, casi que llegaba. Y bueno, entonces dije, ya estoy por acá tengo que seguir, que la voy a encontrar, hasta que la encontré. El documental se llama El vaivén de las escuelas, más ahí específico, imposible. Este es de Martín Ferrari. Y habla sobre médicos. Claro. En las escuelas. Es de Martín Ferrari y Carlos Scliar. Es una película, un documental argentino. Esta sí se puede ver en una plataforma de nuestro cine argentino que es cine.ar. Sí, claro. Es gratis, te haces un usuario y podés ver, Ok. hay cortos, un montón de cosas de Argentina, tipo así, cine argentino. Bueno, esta fue creada durante la pandemia. Durante 2 años se fue como grabando distintas imágenes y cosas. Y se terminó de hacer en el 2023, que es cuando se estrenó. Creo que son como los cooperadores de la película, algo así. Está la UNTREF, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, esta sí habla de cómo fue la pandemia en las escuelas. Pero enfoca un poco más a las escuelas alejadas del centro, ¿no? Ok. Como a la que no le llegaba tan rápido la Claro. información, a la que no le llegaban tan rápido las cosas. Pero igual encontré muchas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, lo primero, avisaron un viernes que el lunes no se volvía. Sí. Primer problema. ¿Cómo hacemos para conectarnos? ¿Ustedes cómo hicieron? Ahí, viernes, el lunes no se vuelve. ¿Tenés a los chicos? ¿Qué herramienta usó, al menos sus escuelas, para poder comunicarse ustedes con los alumnos o ustedes con alguien de la escuela y la escuela con los alumnos? ¿Qué método usaron? Fue así a nivel nacional. O sea, sí, fue así. Lo que me parece que hay que recordar es que nada fue tan... con el diario del lunes todo se entiende más. Cuando se suspenden las clases por primera vez, era por un tiempo Unas corto. semanitas, 2 semanas. Entonces, como que hay un montón de cosas que en retrospectiva uno dice, ¿cómo hiciste para...? No, fue un proceso. O sea, fue, che, a ver, esta semana mandales algo acá. No había classrooms, por ejemplo. No. Bueno, yo en un cole teníamos Classroom, pero por pura casualidad, Claro. en el verano dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar con la plataforma Classroom como para complementar. Menos mal que ese verano habían puesto Classroom, no sabían que se venía una Sí, pandemia. pero igual ponele que lo pusiste ese verano. Porque lo pusiste en el verano, lo pusiste en marzo. El principal actor que tiene que saber usarlo, Sí, eran los que es el pibes. estudiante, lo aprendió a usar
Sí, ahí cuando sobre lo la marcha. implementaste. Y medio como que fue así. La verdad que ya me desorientan un poco los tiempos, pero lo primero que me pareció cuando dijiste esto fue, claro, no fue tan tajante. No es que, listo, se suspendieron las clases el viernes y no volvemos en todo el año. Claro, no. Que por ahí uno lo piensa y dice, bueno, Se sabía que iba a haber una cuarentena que se suponían que eran 40 días, no es que era una es que en semana o realidad dos. se iban Al haciendo principio, quincenal. al principio dijeron que eran 15 días. Claro. Me acuerdo que realmente todos pensábamos, mi círculo social y yo pensábamos que iba a durar más de 15 días, pero que no iba a durar el año entero. Entonces Claro. era como, bueno, no hace falta que nos conectemos, no hace falta que mandemos clases, no hace falta mandarles algo para leer, mandarles alguna actividad. Al principio se la mandábamos a los preceptores y los preceptores le ¿Por qué mandaban medio? por mail, y en algunos coles tenían grupos de WhatsApp con las familias. Bien, Mira. ahí quería llegar, Ok. al WhatsApp. Por ejemplo, yo, que en pandemia trabajé en escuelas del Estado, era todo por WhatsApp. Mira. Yo le mandaba a la preceptora le mandaba a los chicos, y el problema era la devolución. La devolución era cada alumno me sacaba foto de la Claro. carpeta Sí, sí. y me la mandaba por privado. Por El WhatsApp, problema- por WhatsApp, por privado. Sí. Ay, me muero. Sí. El problema acá eran muchas cosas. Por ejemplo, el horario. Sí, claro. 5 de la mencionó mañana, recién, 4 claro. de la mañana. El horario, no se respetaban los horarios, hubo mucha mezcla del trabajo con la vida personal, no sé, cualquier horario, en cualquier momento te llegaba WhatsApp, una cantidad de mensajes, de repente 30 chats. Imagínense que trabajaba creo como en 3 escuelas, en cada escuela tenía 30 chicos, o sea, 100 de repente ahí mandándome fotos, cosas, fotos mal sacadas también, obviamente, ¿no? Una cuestión ahí. Después otro de los problemas fue la conexión. Claro. ¿No? Los chicos, algunos no tenían luz, no tenían wifi, no tenían datos, o algunos ni siquiera tenían celular, o si había celular, había un celular Sí, por familia, y si el celular era del padre o de la madre, claro, se iban a trabajar. Claro. O lo Cuando- usaba para trabajar, claro. Claro, y cuando volvían recién, te podían mandar la foto con las tareas. Entonces uno que empezó a hacer, bueno, está bien, mándamelas cuando puedas. Sí, O sea, claro. ya- Sí, más vale contarle que estés con vinculado. tal de que estén, claro. Entonces como que ya, bueno, no importa el horario, mientras me lo traigas. Y bueno, y hablando de celulares, tenemos que traer nuevamente a hablar de la tecnología, ¿no? De cómo tuvimos que implementar así abruptamente por necesidad todo el uso de la tecnología, de no solamente nosotros, sino también los chicos, replantearse un poco también las prácticas para hacerlas con distintos recursos y cosas más Sí, sí. visibles, novedosas, ¿no? Porque había que adaptarse a esta realidad virtual. Bueno, recién hablábamos de lo de las conexiones, ¿no? De cuánta gente se conectaba. Menos del 10% se conectaba. Sí, claro. Realmente estar presente y escuchando la clase, ¿no? Porque conectarse y dormir era fácil, pero bueno, después, claro, había que estar ahí presente. Bueno, y... Yo nada. tenía una Sí. escuela donde no se conectaba nadie. Sí. Nadie. Se metían 2, pero los 2 con cámara apagada, con micrófono apagado, no participando por el chat. Y eran 2 nada más. Y el curso en realidad eran 20 y algo, pero se metían 2 y esos 2 ni noticias. O sea, y era durísimo, era durísimo. Sí, no, yo, bueno, en una de las escuelas no me obligaban a hacer las videollamadas, pero sí nos decían una cada 15 días, como para verlos, para no perder esta... no se le decía conexión, tenía otro nombre. En pandemia, Continuidad pedagógica no. No sé. como que tenía que haber como una relación, que el chico no se olvide de que hay una escuela, de que hay un docente. Y bueno, una vez armé una en una escuela y se me conectó una nena. Y le digo, bueno, no sé, ¿tenés ¿Cómo alguna estás? pregunta? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Cómo venís? Y aparte nada, después preguntar también, ¿tantos viene tu familia? Claro. ¿No se te contagió? Sí, me Mm. pasa que por ahí son momentos distintos, ¿no? Porque pensando de vuelta en la progresión de las cosas, o cómo se fue profundizando todo. Arrancaste con la incertidumbre no con la incertidumbre, con bueno, son 15 días, ¿cuánto sentido tiene invertir muchísimos recursos en algo que en 2 semanas, aparte recién habían arrancado las clases, o sea, iba una semana de Sí, clases, sí. Nada. en nivel medio Sí. por lo menos. Sí. Y después se empieza a dar esto de, bueno, se extiende. Y creo que es el fenómeno de la masa madre, ¿viste? Bueno, me pongo, me produzco, hago pan, hago videos, ¿no? Como es ese fenómeno de los Sí. primeros 2 meses. Y después es esto de, che, la situación sigue,
que yo digo, me cuesta mucho ponerme en un lugar de se tendría que haber tomado tal, no sé, digo, fue una situación totalmente Sí, no, sin precedente. se hizo lo que se pudo. Pero sí en esto de cuán representada está la educación en los documentales de esta cuestión, te empezabas a encontrar con eventos y situaciones que no eran, o sea, que sabías que estaban ahí, pero que no se te presentaban de esa forma antes de la pandemia. Esto que vos decías recién de la situación social de los pibes y demás. Y te empezabas a enterar Claro. y a tener que administrar, porque era parte, o sea, lo tenías que contemplar en tu propuesta didáctica, si tenía conectividad, si vivían con los padres, con los hermanos, cuántos pases tenían para estudiar, cuánto tiempo tenían para responder, cuántos eran usando la misma computadora, asistiendo a los meets cada uno de su nivel, digo, todas cosas que, más allá de la logística, digo, no es solamente un problema de logística, es un tema de encontrarte con una realidad compleja y que te impacta y que vos también estabas aislado, vos también estabas atravesando un montón de cosas. ¿Cómo eso se va configurando en una propuesta que llega a diciembre con un agotamiento total? Y después, bueno, hay que evaluar después la calidad y demás, pero se jugaron un montón de cosas en esa profundización de las propuestas. Que hubo que ir haciendo malabares sobre la marcha. Sí. Digo, creo que esa es la característica, ¿no? De tener que ir administrando, el título ese de gestionar lo desconocido, tener que ir administrando algo cuyo horizonte estaba a 2 días, no es que Claro. vos sabías mucho más cómo iba a seguir. Bueno, la de gestionar lo desconocido es la que no pude ver, igual, pero Sí, 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 Pero esta- el título viene bien. sí, mal. Esta es la del vaivén de las escuelas, que es como que vamos, venimos, vamos. Sí. Claro. Y esto que decías de la incertidumbre, el documental está dividido en 4 etapas. La primera es el aislamiento. La parte 2, la incertidumbre. La parte 3, la creación, que es donde voy a decir lo de la masa madre. Y la última, que es el reencuentro, ¿no? Como cuando volvimos, digamos, a todo esto. ¿Me ibas a preguntar algo? No, Ah. eso quería que sigamos. Ok, ok. Porque faltan como 5 o 10 minutos para el break. Por eso Ok, quería. Para el recreo, listo, profe. estamos- Para el estamos bien, recreo. estamos bien. Bueno, estábamos hablando de esto de lo de la tecnología y tenemos que recordar de lo que hablamos en el episodio 3, de todas las anécdotas que contamos. Las anécdotas de tecnología eran en pandemia, Claro. ¿no? Como que ahí nos reinventamos a esto de poder usar la tecnología, de estas cosas nuevas, nosotros y los alumnos. Porque bueno, y después más adelante se empezó a dejar fotocopias a las escuelas. Sí. Bueno, al menos en mis escuelas, como que los chicos al no tener respuesta o ellos al no conectarse y demás, los profes teníamos que ir, dejar fotocopia y los alumnos iban a retirarla. Teníamos de todo, ¿no? Ahí estaba el que ni siquiera la retiraba, el que la retiraba pero no hacía nada y el que la retiraba y te devolvía la tarea hecha. ¿Todos los alumnos o solo los que tenían problemas de conectividad? Los que tenían problemas de conectividad. Sí, 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 sí. O sea, los que te podían mandar por foto de WhatsApp seguían haciéndolo así. Claro. Pero si no, sí tenías el tema este de las Mini- fotocopias. Mini asterisco, estas cosas que ya tenemos resaldadas. Los que tenían problemas de conectividad. ¿Cuándo se relevó quienes tenían problemas Sí, de sí. conectividad? Sí, Durante no, la obvio, pandemia. O sea, obvio, se hicieron sí. un montón de preguntas de Sí. repente Sí, sí. que no estaban antes. Y que hoy, yo por lo menos en los lugares de laburo, las como que se sostuvieron. Y ahora, hoy sabés quién tiene un mail, quién tiene internet, quién. Pero antes, no. Claro, igual hoy, por ejemplo, quizás no es tan necesario la conectividad así, tan así. No sé, yo tengo alumnos que van a clase y no tienen celular. Y por eso, Claro. ¿tenés celular? No. Entonces vos decís, no le puedes sacar foto a la fotocopia, no sé, no terminaron de hacer la tarea o algo y no tenés celular para sacar la foto y terminar en casa. No, no tengo. Entonces como que bueno, nada, se pierde un poquito, pero... Sí, igual no sé si deja de ser necesaria. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente después de la pandemia salió creo que una resolución, o no, el cambio en el régimen fue, que ponía a las escuelas la obligatoriedad de mantener el vínculo con el pibe y la trayectoria, inclusive en situaciones en las que tuviera que ausentarse presencialmente de la escuela. Digo, como en esto de tomando esta experiencia, si el pibe, no sé, tuvo una operación y tiene que faltar un mes, pero está disponible para cursar, que siga cursando con propuestas híbridas, no sé qué. Entonces, sigue estando tensionado eso ahí y sigue siendo un problema. Lo que pasa es que, Pero son casos excepcionales, Claro. entre comillas. O sí, sea, no sé, pasa que impacta en otros lugares. O sea, esto, no sé, no tengo plata para la fotocopia, que hoy en una situación económica en la que atravesamos es Eso. posible. Sí. Y si no tengo conectividad, tengo una limitante. Y si necesito hacer un trabajo, las propuestas se modificaron también. Necesito hacer un trabajo. Yo tengo un estudiante que el único lugar donde puso una computadora es en la escuela. Claro. Y nada más que en la escuela. Y estudia una especialidad técnica
que requiere diseño, que requiere... Es como, sigue estando un juego eso. Lo que pasa es que se te hizo evidente cuando todo el mundo lo necesitó al mismo Claro. tiempo. Pero como todo, cuando volvemos a una situación donde la escuela pueda administrar e ir bien, bueno, se desdibuja. Pero hay un problema de conectividad igual o peor, y digo peor porque ahora sabemos que está, que el que había antes de la pandemia. Claro. Bueno, después por último, la experiencia con las burbujas, ¿no? Cuando eran cantidades reducidas de chicos, que podemos decir que quizás mejora un poco este proceso de enseñanza con los alumnos, que bueno, según dicen, debería haber quedado esa cantidad un poco más reducida de alumnos para mejorar la interacción con el estudiante. Y bueno, y esto es lo que hablabas vos recién, de todas estas formas de tratar de llegar al alumno para hacer que aprenda, ¿no? Darle como varias formas. Pero bueno, si él no quiere, no lo podemos obligar. Tal cual. No, y lo de las burbujas es Para muy cerrar. interesante porque, pero si vos te pones a pensar, eras el mismo profesor gestionando como si fuesen dos cursos distintos por la misma cantidad de horas semanales, por la misma por la misma paga. Es decir, todos podemos estar de acuerdo en que para que el proceso pedagógico sea lo más idóneo, para que los alumnos estén en un ambiente donde puedan tomar esa decisión de aprender, para que el profesor pueda atender a las individualidades de los alumnos, un número que es de la mitad de los que estamos manejando en los cursos sería lo ideal. Pero ojo que en las burbujas era el mismo profesor con dos subcursos Claro. gestionando en paralelo dos cronogramas, dos veces lo mismo. Sí, en definitiva, para los pibes, la mitad de la carga horaria. Y para los Claro. pibes la mitad de la carga Sí, horaria. Porque vos Sí. le contabas de la escuela esta que tenías la propuesta híbrida de profesor, pero yo no, yo le daba... Esa era clases. una de las tantas Claro. escuelas. Las otras escuelas era, bueno, con ustedes veo hoy célula eucariota, con la semana que viene con el otro grupo, o sea, no se avanza. Y Y este en el grupo medio se aísla un grupo y en el... Sí, También. Está bien, igual fue una situación... Sí, mal. o sea, que no suene esto como una crítica de... No. Pero bueno, Pero cuando uno reflexiona en la conclusión, es decir, burbujas, ¿qué aprendimos o qué confirmamos de lo que ya veníamos suponiendo? Que sí, que el número reducido a Sí, la lo que mitad sabíamos. de los estudiantes Está es mucho bueno. mejor. Habría que ver cómo se podría llegar a implementar eso, estaría bueno, pero por el momento... El tema de la conectividad, sí, hay que ver mucho la propuesta de cada escuela, y dentro de la propuesta de cada escuela, la propuesta de cada docente. Yo, después de lo que fue la pandemia, yo hoy soy un profesor que apuesto muy poco a lo tecnológico, como hablamos en el capítulo de tecnología. Yo le llevo yo las fotocopias. ¿Es un gasto de mi bolsillo? Sí, es un gasto de mi bolsillo. Pero yo le llevo yo las fotocopias, cosa que no haya excusa de que ellos no la pueden comprar, que no tengan celular. O sea, no, en ese caso, mira, yo te estoy dando todo lo que necesitas para el proceso pedagógico. Léelo. No te digo que busques en internet, no te digo que léelo. Salvo en algunos colegios donde yo conozco la situación esta que decías vos, cómo está de conectividad, cómo está por el círculo socioeconómico en el cual se mueven, y digo, bueno, acá sí les puedo mandar un montón de cosas virtuales y demás, y esos cursos reducidos donde conozco, pero si en el resto es como que no apunto a que usen el celular en clase, si lo van a usar es el trabajo en grupo, uno que aporte el celular, el resto no sé. Sí, pero yo me parece que es haber dado la vuelta completa. Yo no sé, digo, yo lo pienso yo como estudiante, y gran parte de que yo pueda tener mi autonomía de estudiante y estudiar y tiene que ver con mis posibilidades de conectividad en mi casa, no te estoy hablando en el Sí, aula. sí, sí. Entonces, más allá de la propuesta, es un problema de acceso. Sí, eso total. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto y Muy mucho bien. más después del corte. Así que no se vayan, volvemos en breve. @esto es PAF. Buenas, bienvenidos al segundo bloque de Pasen al Frente, PAF, nuestro programa sobre pandemia, no solo lo que ocurrió en aquellos años, sino también qué nos dejó. Así que vamos a ir transicionando al segmento de Santi, que hoy tiene título. Sí, que es ¿qué pasa si se repitiera mañana la pandemia? ¿Qué pasa? Miren, yo cuando estaba armando la columna tenía como ahí una inquietud grande respecto desde dónde enfocarla. No terminaba de encontrarle bien la vuelta a lo que yo quería conversar, porque hay información
por todos lados. Pero así buscando me encontré con una nota de un medio que se llama EdSearch, que depende de, bueno, no me acuerdo, de una sociedad tecnológica, más tiene sede en Estados Unidos, es como una organización para la tecnología en la educación que tiene un medio de comunicación y saca newsletter y demás. Y me encontré con una nota de Katie Buddy Adorno, que es CEO de una compañía destinada a tecnología para la educación y fue profesora de matemática. ¿CEO? ¿Qué es CEO? Jefa empresarial. Ah. Y es profe de matemática y demás, que tiene toda su nota, y les traje un pedacito que me parece que condensa un poco por dónde quería ir yo hoy. Dice, la nota es del 2021, ¿no? Entonces dice, al inicio de este año, creí que la pandemia de COVID-19 y la consecuente implementación de la educación a distancia serían catalizadores de una innovación radical. Estábamos frente al principio de un cambio y había una necesidad imperativa de innovar. Sin embargo, llegado el otoño, nos hemos dado cuenta de que somos un sector al límite de lo que se le puede demandar. Como que plantea ya al inicio de la nota, creo que es el primero o segundo párrafo, esta cuestión de estuvimos durante 1 año y medio, 2 años, en un punto donde veíamos lo que había que hacer, donde implementamos un montón de medidas, donde se hicieron un montón de cosas y la sensación al final del día es, bueno, al final del día o por ahí más al principio, algo que se trasladaba a distintos ámbitos más allá del educativo, de esto vamos a salir mejores. Y después encontrarte en un contexto hasta por ahí peor del anterior a la pandemia, teniendo que pensar cómo administrar eso que había pasado. Y creo que ese me convenció como un enfoque razonable, que es, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los impactos reales? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo con esos impactos reales? Porque está todo bien con conocerlos, pero atravesamos toda una instancia de posibilidad. Creo que la columna debería llamarse en algún punto, por todo lo que vengo trayendo, como a mitad de camino. De estás en un lugar donde estás viendo un escenario de posibilidades y hasta por ahí optando por no discutirlo, ¿no? Claro, esto que se dice la nueva normalidad, vieron que se habló mucho de la nueva normalidad. ¿Qué sería la nueva normalidad en campo, en materia educativa? ¿Con qué lidiamos o con qué no estamos lidiando? Hay muchas lecturas que los profes hacen de los grupos post pandemia. No, porque a este curso justo le tocó vivir la pandemia en primero. No, a este curso le tocó vivir la pandemia en primero y segundo. Entonces no le podemos exigir tanto en tercero y en cuarto porque acarrean déficits, como ya se han institucionalizado, o sea, como normalizado decir, este curso tiene un cierto déficit por lo que pasó en la pandemia. Entonces eso es como una discusión interesante también. Y aparece otra pregunta que es, ¿qué pasa el día que te encuentres de vuelta con estudiantes que no estaban escolarizados durante la pandemia? ¿Qué va a pasar con eso? Claro. Claro, se supone que tienen que estar, volvemos a la normalidad de antes de la pandemia, quizás. ¿Será así? Esperemos. Una cosa que me gustó para cerrar con la mención a esta nota, que les recomiendo que la lean, es cortita, se titula What Education's Unequal K-Shaped Recovery Really Looks Like, o algo así como cómo se ve la recuperación desigual de la educación después de la pandemia. Lo que plantea acá la autora es como que distintos sectores de la educación se fueron recuperando con distintas velocidades. Claro. No tuvimos una recuperación uniforme. Ella de nuevo, ¿de qué país es? Perdón. Es estadounidense. El medio es estadounidense. Ella, no sé particularmente ella. Nada. Es profe de matemáticas, es referente de educación. Eso es lo que dice la biopic que está publicada en el medio. Pero la nota es fácil de encontrar. Y tiene una frase que me gustó. Que dice, es difícil innovar sin las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Entonces cuando ella plantea al final de lo que leí antes, esta cuestión de un sector al límite de lo que se le puede demandar, es cómo durante la pandemia, y yo me permito agregar ahora, al sector educativo se le demanda innovación sin haber cubierto lo básico que necesita para poder hacer por lo menos su trabajo, ¿no? Entonces, como esa es la discusión que está bueno tener. Entonces, ¿cómo analizamos el efecto real de la pandemia? Nos vino al pelo que a principios de este año la UNESCO publicó un informe, ¿sí?, que se llama La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe. Es de este año, de principios de este año. 2024. Yo me voy a concentrar hoy en la región latinoamericana y el Caribe. Perfecto. ¿Por qué? Porque me parece, lo voy a traer en la conclusión, pero me parece interesante pensar, una pregunta que les dejo para que respondamos al final, ¿impactó en todos lados por igual la pandemia? ¿Tuvo un efecto?
viste que te dicen, fue la crisis más grande del mundo, en la historia de la humanidad, y es cierto, eso es cierto, y todos los países les generó una caída en su economía, sí, es cierto, pero de repente hay que empezar a hacer análisis un poco más regionalizados para ver cómo impactan vulnerabilidades previas en estas crisis, ¿no? Entonces, la UNESCO hace este trabajo donde intenta caracterizar cómo impactó la pandemia en los sistemas educativos de Latinoamérica. ¿Y qué elige para caracterizar estos impactos? Agarra un documento que estaría bueno que lo revisemos en algún momento, que es la Agenda 2030 de la ONU. Es una agenda con objetivos para los distintos estados que lo suscriben en un montón de materias. Y el objetivo número 4 tiene que ver con una educación de calidad. Está bien, entonces se plantean para 2030 cumplir con una educación de calidad. ¿Y cómo es una educación de calidad? Eso, ¿cómo es? Plantean distintos indicadores, plantean distintas metas, y lo que hace la UNESCO es agarrar esas metas y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con estas metas En la pandemia. durante la pandemia? Y ahí puedes medir no solamente el impacto instantáneo, sino el coletazo a largo plazo de si vas a llegar a cumplir estos objetivos cuando te lo habías propuesto. ¿Cuáles son las metas que selecciona la UNESCO? Primero, acceso y finalización de la educación. Acceso y finalización de los estudios. Punto 2, logros de aprendizaje. Y tercero, brechas en la inclusión. Fíjense que son 3 temas que ya recorrimos. Que ya mencionamos. Sí. Lo que faltaría por ahí es ponerles ahora números y medidas, que es lo que hace la UNESCO. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta de lo que les traje hoy? Recorramos un poco estos ejes. El informe tiene 60 páginas. Está disponible online, gratuito, en el sitio de la UNESCO. Es interesante de revisar. Yo traté de traer algunos indicadores para hacer un mapa de situación y que a partir de ahí podamos discutir la segunda parte de este trabajo, que también dice, bueno, cuáles son las políticas que resultaron de esto y cuáles son las que siguen vigentes. ¿Está bien? Entonces, si arrancamos por la meta de acceso, lo primero que se ve es que en el 2021, cerca del 79% de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe informaban que las propuestas de enseñanza remota no habían llegado a todos los estudiantes. O sea, casi el 80% de los países decían, mira, nuestras propuestas de formación remota no llegaron a todos los estudiantes. Y eso es razonable y es comprensible por haberlo vivido. Pero ¿qué dice? Cerca del 15% de los países, además, indicaban que tenían medido que al menos, uno de cada 4 estudiantes había quedado afuera. Ok, es un montón. Está bien, o sea, el 25% de sus matriculados habían quedado afuera de la propuesta de enseñanza, ¿sí? Y tratan de ver qué nivel de impacto tiene la cuestión de la no presencialidad. Ahí, Luchito, te voy a pedir si podés la foto número 1. Este es un cuadrito que tiene el trabajo, que lo que hace es comparar la cantidad de semanas por año que hubo suspensión de clases en distintas regiones. ¿Sí? Si se fijan, ¿por la pandemia? O sea, suspensión de... Sí, claro, o sea, por el aislamiento. Si se fijan en el primer renglón tenemos América Latina y el Caribe, que en el 2020 tiene 27 semanas de suspensión en promedio entre todos los países de la región, ¿no? Claro. 2021, 30. Fíjense cómo en 2022 vuelve a tener una mayoritaria presencialidad. Claro. ¿Está bien? Y si vemos el siguiente que tiene, el siguiente inmediato que tiene más cantidad de semanas con suspensión de clases, es recién sur y oeste de Asia. ¿Está bien? El anteúltimo rengloncito. Entonces, pero tiene más que nosotros. Por eso, estamos en la región con el segundo nivel de más periodo de suspensión de clases en todo el mundo. ¿Está bien? Voy a hacer lo que haría el Lechu en este momento. Esto no es una crítica, es un dato. ¿Está bien? Digo, medir cómo esto que se decidió impactó en nuestro sistema educativo. Claro, 27 semanas son... ¿Cuántos meses? 27... me vas a 7 meses. 7 meses. 7 meses. Y sí, pero a ver, aproximadamente. no sé, no me acuerdo en Provincia de Buenos Aires. No hubo, o sea, en realidad yo pensaba en Provincia de Buenos Aires fueron, si cuento en semanas, fueron 8 o 9 meses por 4, 36 semanas. Un embarazo. Claro. Y bueno, si habremos parido en pandemia, o sea, sí, literal. Pero claro, o sea, en algún país de Latinoamérica habrá tenido menos semanas, porque claramente en Argentina o en Buenos Aires fueron más de 27 semanas, por lo menos en el 2020. Sí, después tenés países que arrancan con una bimodalidad, mucho más temprano que nosotros. Claro. Nada, ¿a qué viene esta variable? Estás midiendo acceso.
la presencialidad, te plantea esto, es el primer requisito para el acceso. Entonces, en una situación extrema donde la presencialidad no está dada, bueno, hay un primer impacto fuerte en el acceso. ¿Cuál es la siguiente medición que hacen en materia de acceso? La cuestión de asistencia. Ya, a ver cuánto asistían los pibes a las propuestas de las escuelas. ¿Asistencia en la Bueno, virtualidad o asistencia? Sí, durante la pandemia. Esto es todo durante la pandemia. Claro, claro. ¿Cómo se mide la asistencia? Bueno, una de las cosas que plantean tiene que ver con la medición a partir de la matriculación. Es el único insumo que tienen. Acá, siguiente asterisco que tengo que hacer. Cada país fue implementando medidas y midiéndolas medio como que en simultáneo. Entonces tenés un montón de mediciones que no son comparables No, obvio, y un montón claro. de mediciones que no están. Está bien que no se hicieron, que no se dieron, preguntas que no se formularon en ese momento. Entonces, el primer insumo que tiene la UNESCO para medir asistencia tiene que ver con la matriculación, cuántos pies estaban matriculados de un año a otro, 2020, 2021, en los distintos sistemas. Y aclara, dice, esto no implica el sostenimiento de la educación en un contexto de pandemia y educación remota, solamente implica que estaba ahí. Claro, que estaban ¿Está bien? anotados en la lista. No implica que hayan asistido a la clase o hayan... Claro, no, o igual sea, matrícula no, vendría a ser... no sé en provincia, claro, matrícula es la cantidad de inscriptos, pero no sé en provincia, en ciudad se hacía un instrumento de seguimiento de asistencia, de revinculación, muy poco desarrollado, muy poco profundo, pero había algo así. En provincia no. En provincia tomabas lista de los que se conectaban, a veces según el colegio lo hacías vos o se conectaba un preceptor y lo hacía el verdad, preceptor. Y en algún lado alguien tenía un registro, pero ya como decís vos, ya se conocía qué familias eran las que no tenían conectividad. A eso se le llamaba la trayectoria educativa discontinua, donde para esos grupos se hacía esto de las fotocopias u otra estructura, otra propuesta. Sí, tomarse lista se tomaba, pero bueno, lo mismo, se le daba el mismo presente al que se conectaba con la cámara prendida y participando, al que no se conectaba, o se conectaba con la cámara apagada, me refiero. Que eso no sé qué tan presente en la clase Bueno, estaba. por eso, es un indicador súper permisivo como que toma un montón de datos que por ahí incluso habría que afinarlo más. Así todo se ve una caída en la asistencia. Ok. Y lo que me llamó la atención, nosotros en PAF hablamos de nivel medio, pero ¿dónde ven ellos el mayor impacto en materia de asistencia? En el nivel preprimario, o sea, lo que nosotros llamaríamos nivel inicial. Claro. Y acá lo menciono porque me pareció muy interesante pensarlo así. Cuando uno ve una caída en la asistencia a nivel secundario, que ahora vamos a hablar de eso, habla de pies que discontinúan o interrumpen una trayectoria que ya existe. ¿Está bien? Claro. Donde tenés en realidad más herramientas para revincularlo después. Cuando vos discontinuás la asistencia en preprimaria, lo que estás postergando es el inicio de tu O sea, trayectoria. preprimaria sería jardín. Claro, nivel Claro, inicial. no arranca en jardín. Claro, pasa que yo no digo jardín porque como son distintos países y la cantidad de años que Ah, corresponden Sí, a el cada nivel. kinder. Claro. Claro, Pero sí, claro, esto es en preprimaria. Argentina sería Claro. el jardín Preescolar infantil. también. Como en muchos países el nivel inicial no es obligatorio, es donde menos políticas hubo para el mantenimiento Ok. del contacto. Pero lo que te plantea esto es, ojo, porque ahí significó que la trayectoria educativa empezó después. Claro. Entonces, no tenés tanta chance de revertir algunos efectos, quizás, ¿no? Mostrame, si podés, la fotito 2, Lucho. Que ahí lo que tenemos son las tasas neta total de asistencia por nivel educativo para todos los países. Vamos a focalizarnos. Bueno, fíjense que en el verde, que es el de preprimaria, se los cuento a los que nos están escuchando, estamos viendo barritas. En el gráfico de asistencia en el nivel de preprimaria, entre 2019 y el 2020, ¿sí? O sea, antes de la pandemia y en la pandemia, se ve una caída del 7% de asistencia. Ese es el nivel con mayor caída en la asistencia. El que nos interesa a nosotros es el del nivel secundario, que para quienes están viendo el video son las barritas violetas. Y celeste también. Claro, pasa Secundaria que baja y se secundaria. separan en dos partes, en secundaria baja y en secundaria alta. Me concentro en secundaria baja, que es el nivel básico, ¿está bien? En secundaria alta no se vio un descenso muy marcado, fíjate que tenés creo que menos de un punto porcentual, pero en secundaria baja tenés una caída de 2 puntos entre 2019 y el 2020 de la asistencia. O sea, hay una caída del 2019 al 2020 en la asistencia y en definitiva en el acceso. Lo que sí, gracias Luchito por la foto, lo que sí dice el estudio es que en el 2021 hay una recuperación significativa de la asistencia, o sea, como que se recuperan niveles casi iguales a los de previos a la pandemia, lo que no dice nada sobre el nivel de retroceso que generó esto. O sea, Claro. volvieron la misma cantidad de pibes y pibas que estaban antes, pero no tenés una medida puntual de qué efecto generó esta limitante en el acceso. El efecto desde la diaria, lo que vimos los profes o lo que se hablaba mucho entre profesores es que
incluso para los que no se habían ausentado, para los que la presencialidad, ya sea virtual o lo que sea, no se había interrumpido, incluso para ellos el efecto de la pandemia era negativo en habilidades transversales, no habilidades disciplinarias, no habilidades que sí también quedaron muy por detrás, pero en habilidades transversales, lectura, escritura, incluso lo que es sociabilizar entre pares, lo que costó cuando que los grupos de cursos post pandemia se consideren como grupos. Muchos chicos que seguían usando barbijo y capucha, incluso cuando ya no era necesario el barbijo, porque había una cuestión ahí de... Perdón, pero no solo el nivel inicial, yo pienso en los primeros años de la secundaria. Sí. Yo era un niño, hubo una pandemia y ahora soy un adolescente en un mundo de adolescentes, en un cuerpo que no era el Sí, que sí. tenía antes, Sí, sí. donde me acostumbré 2 años a que no me viera nadie porque estaba encerrado en mi cuarto y ahora Bueno. de repente tengo que verme con mis compañeros, digo... Y entre todo eso quedó muy en segundo plano las habilidades esperadas para un chico de secundaria. Entonces lo que antes se esperaba para un chico de primero, medio que los profesores empezamos a dar por sentado que no, ya post pandemia no lo podés esperar de un chico de primero, lo esperás para un chico de tercero, cuarto. Ok. Lo que es el nivel también el nivel de atención durante la clase, porque antes las clases en la pandemia eran cortitas, porque no podías pretender que esté conectado. Ahora se encuentran con tener que estar 2 horas frente al mismo grupo. Sí. Y hay muchos que, no, bueno, ya se espera que no se puedan estar 2 horas siendo una clase. Se espera que no puedan estar sociabilizando, se espera que no puedan leer y entender. Ahora vamos a tomar la meta de la cuestión de aprendizajes porque la Ok. miden, pero sí un dato que me parecía súper interesante y que se está recontra hablando, y en la ausencia de Lechu traemos cositas de actualidad para dejarlas ahí pendientes. En esto de la recuperación de la matrícula, una de las cosas que señalan es, se logró, después de la reapertura de las escuelas, reescolarizar a toda la población, o más de la que estaba escolarizada antes de la pandemia. Y es cierto que esto, por un lado, se justifica por políticas de revinculación, pero está estimado que cerca del 40% de la reducción de la población de fuera de la escuela, o sea, cayó la población que está fuera de la escuela, ¿sí? Y el 40% de esa caída no se debe tanto a políticas educativas, sino que también cayó la natalidad. O sea, hay una caída muy marcada en la región de natalidad. La cantidad de niños y niñas en edad educativa va a empezar a caer en los distintos niveles ahora en breve. En nivel inicial ya lo están observando esto. Y esto lo dejo acá porque en todos lados donde lo leí se plantea como una oportunidad de empezar a repensar cosas del sistema, porque los pibes y pibas que vamos a tener de acá a 5, 6, 10 años son muchos menos de los que tenemos ahora Bien. a nivel regional. Una burbuja de mentira. Bueno, no sé, Vale, a bueno. pensar cómo se toma eso en los distintos países y con las distintas políticas. Y hablan de, más allá de la vinculación, así todo, 1 de cada 3 jóvenes hoy no termina el nivel más alto. Es de un montón. secundaria. 1 de cada Ah. 3 es un montón Que es lo que hablábamos en el episodio de, pasado. de repitencia. Bueno, de hecho tuvimos el episodio de repitencia y acreditación y repitencia, y después tuvimos la jornada docente. Sí. Yo fui como muy fresco a esa jornada docente porque era como, lo charlamos ahí hace poquito. Nada, esta preocupación, porque la medición de la UNESCO es no solamente acceso, sino finalización del nivel. Sí, de hecho ahora habla de repitencia. Ok. Miden Ajá. repitencia y no hay ninguna sorpresa acá. Si querés tenés la fotito 3, Lucho. Ahí lo que marca la foto 3 es qué países tuvieron un salto, una reducción muy intensa, una reducción intensa, una reducción, estabilidad, demás, respecto de repitencia. O ¿Está sea, bien? en la pandemia, onda, Durante o la antes pandemia. de la pandemia. O sea, 2019, 2020, 2021. Ah, ok. ¿No? En realidad 2019, 2020. Digan, che, a ver, ¿cuál es el nivel de repitencia en 2019? ¿Qué pasó en la pandemia? Si te fijas, lo cuento para los que nos están escuchando, quienes están mirando son las primeras 3 duplas de columnas, hay 11 países de la región que identifican en el 2020 una reducción del nivel de repitencia, ya sea o muy intensa o una reducción al fin del nivel de repitencia. ¿Por qué? Porque muchos países flexibilizaron completamente Claro. el pasaje de año. Así pasó En en Argentina. la ciudad de, no sé si en toda la Argentina, supongo que sí, pero en la ciudad de Buenos Aires seguro y en la provincia En de Buenos provincia Aires también. también, una caída marcada del nivel de repitencia, porque promocionaron automáticamente Todos, sí. al siguiente año. ¿Está bien? Son muy poquitos, 2 países que ven un incremento o un incremento muy intenso de la repitencia. ¿Está bien? O sea que la mayoría de los países tuvieron una reducción marcada de la repitencia. ¿Qué pasó en el 2021? Nada, volvimos a los niveles previos a la pandemia. De repitencia. Claro, porque lo que hiciste fue abrir Sí. la canilla en ese momento, ¿no? Sí, sí, Y después te volviste a encontrar con una situación que tus regímenes académicos no te dejaban administrar así.
Claro, digamos como que en pandemia pasaron todos, pero al año siguiente repitieron. Claro, Todo lo entonces que no habíamos- ahí los se que empiezan a habían ver estas pasado. cosas de Claro. cosas que pasaron en pandemia y que después volvimos a lo anterior, inmediatamente. Claro. ¿Está bien? Avanzo a la siguiente meta para poder ir recorriendo lo que nos queda. ¿Qué pasa con los aprendizajes? ¿Está bien? Lo que acá voy a volver a pedirles a nuestros oyentes y oyentas que vayan a escuchar, si no lo hicieron ya, el episodio de evaluación. Que Particularmente. fue el segundo. Sí, todo lo que dijeron todos está re interesante, pero la columna del mundo tuvo que ver con evaluaciones estandarizadas y esto tiene recontra que ver con Ok. evaluaciones estandarizadas porque 2 puntos. Primero, ¿qué dice la UNESCO? Uy, toqué. Los datos previos a la pandemia en materia de aprendizajes ya eran preocupantes. ¿Según qué indicador? A ver, ¿se adivinan qué indicador usa la UNESCO para decir que los datos de aprendizaje ya eran preocupantes? Las pizza. pruebas. Las pizza, las pizza. Las pruebas PISA, muy bien Mel, muy Estandarizada. atenta, muy bien 10. Yo sabía. Las pruebas PISA son el indicador. ¿Qué dice la UNESCO? Yo comparo. Las pruebas PISA se hicieron en el 2018 y en el 2022. O sea que morfan en el medio de la pandemia. ¿Está bien? Claro. ¿Qué ven ellos comparando esos resultados? Estabilidad. Ah, mirá. No ven un cambio marcado. Ok. ¿Está bien? Dicen ya era bajo antes, siguen bajos, pero no hubo una Claro, caída claro. En la producto de región. pandemia en la región. Y dicen algo que me parece súper interesante, que es, no se observa una correlación entre caída en el nivel de aprendizajes y la cantidad de semanas de aislamiento. O sea, no vemos que los Ok. países con mayor aislamiento, o sea, con menos Hayan bajado presencialidad, tengan una mayor caída en los aprendizajes. Según las pruebas, PISA. Que se hacen siempre a sexto, al último año. No, las pruebas PISA son... 15 años eran. 15 años. 15 años eran. No prestaste atención. No estudiaste, pero obvio. 15 años. 15 años eran. ¿Está bien? Anda a escuchar de vuelta el En episodio. materia de lengua y matemática. Ok. ¿Está bien? Entonces, ahí no observan una diferencia. Pero, ojito, porque analizan, dicen, la UNESCO dice, no me alcanza esto. Está todo bien, pero no me basta. Vamos a ver los exámenes regionales o de cada país. Cada país instrumentó instancias de evaluación. En todos los países, salvo creo que en Colombia, Uruguay y Argentina, se observa una caída en los aprendizajes. Y acá hay que señalar algo. Para los 3 que nombraste no hay Colombia, caída. Uruguay y No, Argentina en esos no hay caída. no hay caída. Ojo, porque estamos hablando de evaluaciones de distintos niveles. Claro, claro. ¿Está bien? Uruguay creo que lo destina a primaria. No quiero decir mentiras porque no me lo acuerdo. Argentina, estamos hablando de las pruebas a aprender. Ok. Y no identifica una caída. ¿Cuándo decimos esto? En el 2024 decimos esto. Porque cuando se publicaron los exámenes de las pruebas a aprender en el 2021, sí se identificó una significativa caída y una significativa mejora en el 2022. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo se dice? ¿Qué en pasó? 2024? En algún momento se dieron cuenta de que había un problema en el análisis de datos y que la caída del 2021 no había sido tan grande. No era tal caída. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a lo que hablamos en evaluación. Ojo. Hay que ver los criterios. Ojo Claro. con las evaluaciones que estandarizadas. miden, cómo. Porque yo no estoy seguro de si hubo un retroceso o no grande en los aprendizajes. La UNESCO dice, bueno, está todo bien esto. Hubo un retroceso grande en los aprendizajes. Pero lo que sí pasó en 2022 es que la cartera de Educación Nacional salió a decir en la Argentina, che, mirá cómo recuperamos los aprendizajes. Porque habíamos visto cómo habían caído y mirá cómo están ahora. Y en realidad no habían caído tanto. Después, che, recuperaron, no sé. Pero ojo con tomar decisiones en base solo a estos instrumentos. Sí, sí, sí. Obvio. No me quiero poner nervioso de vuelta No, con la no, no, evaluación. obvio. No, pasa que... Es que nosotros lo vemos en la práctica. Eso. Ese es el tema. No, o sea, está todo bien con los Qué estudios, diferente. todo, pero... Eso, a mí me parece qué diferente que es cuando analizás. O sea, sí. ¿qué es donde pones el foco? ¿Qué analizás? En qué nivel? Es todo tan distinto. Porque nada. Uno que fue profe antes de la pandemia y después de la pandemia en los mismos, Y ahora. en las mismas cátedras, por así decirlo, biología de tercero, Sí. biología de cuarto. ¿Qué es lo que yo podía hacer con los alumnos de biología de cuarto, otros alumnos, pero pre-pandemia? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer hoy, post-pandemia? Y no solo, y acá voy a agregar un nivel más. Porque una cosa son los saberes disciplinares, cosas que antes los chicos venían ya sabiendo de biología y otra cosa es que hay que trabajar ahora en cuarto. Estoy hablando cuarto, 3 años ya de educación secundaria y hay que trabajarlo recién ahora. Porque seguramente los profes de primer, segundo y tercero están trabajando cosas que también se acarrean de antes. No solo en cuanto a habilidades transversales, lectura, escritura, oralidad, comprensión lectora, etc. Sino también el entenderse parte de la secundaria o entender las reglas del colegio. Hay un montón, o sea, es re distinto.
como que antes era obvio, entre comillas, que el alumno tenía que ir al colegio. Hoy hay mucha más, bajó la asistencia en el colegio. En mis cursos bajó la asistencia. Los chicos faltan más de lo que faltaban antes. A su vez, se sobreentiende toda esta cuestión de la salud mental, que hay un episodio de PAF, hoy veníamos charlando con Mel en el tren, lo tendríamos que dedicar a eso, porque hoy los ataques de pánico, la aversión a los instrumentos de evaluación, son mucho más comunes que antes. Entonces hay tantas cosas que ya cuestan trabajar. O sea, el nivel educativo bajó o la calidad educativa bajó. Bueno, eso es una lectura difícil de hacer, pero por tantas cosas distintas, entonces me parece tan raro que se diga que bajó o que no bajó del 2020 al 2021. Igual, para que no te enojes, la UNESCO termina esta sección y dice, sí, se observa un retroceso en la mayoría de los países que hicieron su examen regional. O sea, olvídate de las PISA y olvídate de Uruguay, Colombia y Argentina. En todos los demás de la región hay un retroceso marcado en los aprendizajes y sobre todo en materia de equidad e igualdad. Se ve un incremento de la desigualdad, que acá es el último punto que nos queda en términos de metas, que es el de equidad e inclusión. ¿Está bien? Y ven un aumento marcadísimo de la desigualdad y cómo el impacto de este retroceso en los aprendizajes afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Porque ahí me empiezo a responder la pregunta que les hice al principio. ¿Nos pegó a todos por igual? No, fue un ampliador de desigualdades increíble. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar política educativa y al momento de diseñar cualquier otra política. ¿Está bien? ¿Qué plantea la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en un informe del 2020? Dice, mira, esta ya era la región más desigual del mundo. Ya era antes de la pandemia. Más desigual del mundo. Con más concentración de la riqueza, con menos acceso para determinadas poblaciones, etc. ¿Qué pasó durante la pandemia? Esto se magnificó. ¿Está bien? Sí se ve que después de la pandemia, la desigualdad se redujo a niveles menores que la prepandemia. Pero estamos hablando de un informe que sacan en el 2021. Hubo un aumento de la situación económica producto del enorme descenso que significó la pandemia y después la desigualdad volvió a crecer casi inmediatamente y en la Argentina hoy la desigualdad no deja de crecer y es un problema súper vigente. Entonces, ¿qué miran para medir el tema de la desigualdad? Lo mismo de recién, las tasas de asistencia, pero la desagregan por distintos factores. Luchito, te pido la foto 4. Les traje una sola de esto, pero tienen distintas variables. Esto a vos te encanta, este tipo de gráficos, mediciones. Les cuento a los que nos están escuchando. Es un gráfico que lo que hace es desagregar la tasa de asistencia según los quintiles de nivel social, socioeconómico de la población. ¿Está bien? Donde el quintil número 1 es el de mayor vulnerabilidad, mayor pobreza, y el quintil número 5 es el de mayores recursos. Vamos a ver el gráfico número 4, el que está abajo a la derecha. ¿Está bien? Eso es secundaria alta. Bueno, y el de la izquierda es secundaria baja. ¿Qué se ve? La línea azul, ¿sí? Es el sector más pobre de la sociedad. Tiene la mayor caída de asistencia en el 2020. Justo en el pico de abajo, del medio, es el 2020. Tiene la mayor caída. Miren el verde, que es el sector de mayores recursos. Casi que sostiene su asistencia. Tiene una caída, pero casi una que caída, la sostiene. pero la pendiente es menor, o sea, mucho menor. Lo mismo en secundaria alta. Entonces, ¿cuál es la conclusión inmediata acá? Evidentemente, no solo aumentó la desigualdad. Pero en secundaria alta, al revés. El 2020 es el de abajo. Ya tenías un muy bajo nivel de asistencia, que bajó todavía un poquito más. O sea, fíjate el margen que tenés en asistencia. La línea verde tiene una muy alta asistencia del orden del 95%. Claro. Que es la gente de mayores recursos. El sector de menores recursos tiene de la pandemia. Ya desde antes de la pandemia es muy desigual. Un 81% de asistencia y baja todavía un poquito más. Menos que en secundaria baja, pero baja todavía un poquito más. Me cuesta leer los gráficos. ¿Por qué baja menos en secundaria alta? Porque es el nivel donde de por sí ya hay más deserción. Claro. ¿Está bien? Entonces como que ya esa gente no está en el nivel. Sí es cierto que en el 2021 y en el 2022 se nota una mejoría significativa, producto de políticas de revinculación. Claro. ¿Está bien? Nada, miren el informe porque hay desagregados por cuestiones de género, desagregados por cuestiones de etnia, es una región con un amplio impacto de vulneración a comunidades indígenas, o sea, como hay un montón de factores ahí que hay que empezar a desarmar, la cuestión de la ruralidad, la cuestión de otras cuestiones que impactan mucho en el acceso. Finalmente, para ya hablar de lo que estamos haciendo hoy, ¿qué pasó con el financiamiento educativo durante la pandemia? No hubo un incremento
en el gasto de educación durante la pandemia. Y yo ahí no sé si me puedo parar tan críticamente. Estamos hablando de una región con una situación económica siempre inestable, que tuvo que destinar muchísimos recursos a la cuestión sanitaria. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, en economía, la administración de los recursos es quitar de un lugar para destinar Sí, a sí, otros. sí, sí. Sí, sí. Lo que sí se ve es que no hubo una caída Claro. marcada en la Ah. educación, por lo cual se le destinó más o menos lo mismo, sí que no se aumentó. En esta Claro. cuestión de los documentales, cuán representada está la educación y cuán representada está la salud, obviamente fue una situación de crisis sanitaria donde la salud tuvo un rol protagónico y donde yo por lo menos pienso que esa fue una medida más que Acertada. razonable. Obviamente, ¿Está sí. bien? O sea, era como más importante que estar vivo a que aprender. Sin duda. No. Sin Vivo, duda. sano, sí. Sí. Sin duda. Sí, antes de que me comentes, Agus, lo que sí se ve es, en el periodo de los últimos 5, de este margen de 5 años, creo que es 2018 a 2022, lo que sí se ve es una caída sostenida del financiamiento neto. O sea, si bien en la pandemia no cayó, viene cayendo desde el 2018. Ok. ¿Está bien? Claro. Y esa tendencia a la baja se sigue manteniendo en materia de financiamiento por parte de los estados. ¿Querías decir algo? No, nos queda poquito tiempo, Dale, tenemos vamos que redondeando. ir como condensando algunas conclusiones. Ok, ok. A mí, sinceramente, me angustia, o acá les voy a compartir una parte de mi vida, me angustia que ya la gente, en general, la gente, me refiero familias, instituciones educativas y incluso los que toman decisiones, a mí me angustia que ya se dé por sentado que la educación no es igualadora, o que la educación no es que no presenta las mismas oportunidades para todos. Claro, O sea, que no incluye, digamos. hoy Sí, ya, es- de hecho, en la jornada docente yo lo planteé, dije, las escuelas ya no igualan para todos los alumnos las mismas posibilidades. Con alguna de las medidas, esto se va a acrecentar. Y muchos profesores, obviamente, no todos los alumnos salen con las mismas. No. Con las mismas habilidades o no salen con todos con las mismas oportunidades. Y ese obviamente a mí me angustia un montón. Yo entiendo que habrá alumnos que podrán tener mayor nivel de haber conseguido algunos objetivos. Pero los objetivos mínimos deben ser los mismos para toda la muestra de alumnos. Me refiero en todas las provincias, en todas las escuelas, con todas las desigualdades que hay. Lo mínimo, los saberes mínimos, lo que uno quiere lograr, los objetivos que persigue la escuela, deben ser los mismos para todos. Es parte del derecho inalienable de la educación. Sí, yo ahí me pongo medio en una situación de... sí, es imposible no adherir y es imposible no estar de acuerdo. Lo que pasa es que la realidad es muchísimo más compleja de administrar. Déjame que cierre con 3 cositas que es... ¿qué pasa? No, pará, déjame a mí. No, es como, para mí, por más que la práctica sea muy difícil de administrar, por más que sea muy... Y sabemos que hay mucha desigualdad y sabemos que no en todas las escuelas se puede conseguir lo mismo, no podemos decir es así y ya está. No, pasa que las discusiones se dan en un término de lo inmediato y lo no inmediato. Entonces, cuando uno no quiere discutir política educativa y se queda en el lugar de lo que pasa dentro del aula y se pierde cierta parte de la discusión. Pero, por eso, digo, a ver, está bien lo que estás diciendo. Y es muy fácil decirlo y es imposible no estar de acuerdo. La pregunta difícil de responder es el cómo. Por eso. Entonces, ahí entran en juego un montón de cuestiones de... Vivimos en una región muy inestable económicamente, con un montón de deudas en materia social. La escuela es resonante en esas deudas de materia social y lo que se está jugando acá, en última instancia, son los aprendizajes. Entonces, cuando alguien te dice, y bueno, es así, tiene que ver con que en el mientras estamos atendiendo, y cada vez más, y en este momento todavía cada vez más, otras cuestiones mucho más trascendentes en la vida inmediata del pibe, porque no se están atendiendo donde se tienen que atender. Entonces sí, estamos de acuerdo, pero hoy priorizar, lo hablábamos fuera del aire, pibes que iban a la escuela en la pandemia porque comían ahí. Entonces está todo bien con los aprendizajes, loco, pero hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer a la hora de discutir Claro. por dónde tenemos que ir nosotros. Sí, Sí. bueno, y esto de que decías de los distintos, o sea, cómo salen los chicos en una misma escuela, la diferencia sea hasta en una misma escuela, ¿no? Los chicos salen con distintos niveles, ni hablar con otros tipos de escuela. No sé, hoy hablabas de lo de la asistencia, y yo lo veo un montón. En primero hay días que tengo 45 chicos en el aula y hay días que somos 30. Me faltan 15 pibes.
Entonces cuando vienen esos 15 pibes tengo que volver a hacer lo que había hecho antes. O sea, hay un poco ahí de atraso y me pasa hoy en día que no hay pandemia. Sí, para mí, yo entiendo y obviamente estoy de acuerdo con que la discusión tiene que ser polifacética o tenemos que tomar varias cosas, pero hay algunos supuestos básicos subyacentes de los objetivos de la educación que hay que ver, o sea, hasta dónde estamos dispuestos a comprometer, porque después es muy, no sé, para mí es muy heavy hablar en materia educativa, lo que se puede esperar de cada alumno o el futuro que pueden acceder, que realmente se diga iba a ser distinto y realmente no hay, venimos de otros paradigmas donde realmente la escuela era igualadora, donde realmente la escuela podía permitir un crecimiento o una movilidad social. Sí, cuando el mayor factor de desigualdad estaba asociado a la formación. Hoy el mayor factor de desigualdad no está exclusivamente vinculado a la formación. Entonces, ¿qué termina pasando? Ese actor que era igualador tiene que atender y suplir otro montón de cosas. Está bien, pero en ese terreno que fuimos perdiendo, yo no digo no desatender, o sea, obviamente hay cosas que, lamentablemente la escuela tiene que suplir necesidades que no deberían ser de la escuela, pero ese terreno que fuimos perdiendo, ojalá las políticas educativas, en la medida que podamos ir discutiéndolas y en la medida que las podamos ir aplicando, vayan reganando ese terreno y decir, la escuela es igualadora, le permite a los alumnos, porque si no, que nos quedemos tranquilos en decir, no, obviamente no van a tener las mismas posibilidades todos los alumnos. Yo a veces pienso y digo, qué difícil que es motivar a un alumno a perseguir ciertas metas si realmente no hay nada que le permita alcanzarlas. Es decir, sí, es triste. Ahí me apalan con lo que estás diciendo para ya cerrar con mi conclusión y no extendernos. Queda una parte que pueden revisar en el informe que tiene que ver con las políticas vigentes, que están asociadas a sistemas de seguimiento de trayectorias, cambios en los regímenes educativos, cambios en los diseños curriculares, estrategias para la salud mental. Hay un montón de cosas ahí que quedaron pendientes, pero a modo de conclusión, en esto que decís vos recién es, tuvimos una oportunidad de la cual nos estamos alejando cada vez más. Y ojo, porque la mayor discusión después de la pandemia tuvo que ver con los aprendizajes. O sea, la mayor discusión en el ámbito educativo tuvo que ver con el retroceso en los aprendizajes. Todo lo demás enseguida se solapó. Nos encontramos en la pandemia con una población estudiantil súper desigual, con diferencia de acceso a los recursos, con familias con un montón de problemas. Y eso enseguida, cuando el pibe volvió a la escuela y fue depositado en la escuela y la realidad más o menos acomodó, fíjense que, bueno, sigamos. ¿Está bien? Entonces, no, para mí lo que salda tu discusión es, loco, tenemos que hacernos cargo como sociedad. El Estado se tiene que hacer cargo. El Estado tiene que intervenir, se tiene que hacer presente y acompañar esa desigualdad para tratar de reducir esa brecha y devolver cada cosa al lugar que le corresponde. Claro. Siempre y cuando el Estado se desentienda y la sociedad opte por mirar a otro lado, la desigualdad va a crecer y nosotros vamos a seguir hablando de aprendizajes sin mucho contenido de fondo. Eso ¿es una conclusión negativa? Sí, pero seguimos en un punto donde esto es una oportunidad. ¿Está bien? No la desperdiciemos porque si se repite mañana la pandemia, la situación es peor que antes de la pandemia. Mel, ¿algo para cerrar? Yo quiero decir que estamos un poco mejor, creo. Antes había mucha más gente analfabeta, ¿no? O sea, que no sabía escribir, no sabía leer. Creo que hoy en día podemos decir que con determinados fallos, errores gramaticales y demás, pero todos saben leer y escribir, ¿no? Como que es re básico lo que estoy diciendo, pero bueno, antes se conoce muchísimo que la gente no leía, no escribía nada y bueno, pero vamos para mejor. Bien, por mi parte, un aprendizaje, un aprendizaje que me llevé de la pandemia es que la tarea docente de vinculación directa presencial con el alumno es realmente irreemplazable. Sí. Por más educación a distancia que se quiera promover o por más otras modalidades porque en el momento de la pandemia yo escuchaba gente que decía, no, pero es bueno porque así se empieza a hacer la educación a distancia como tiene que ser. La realidad es que por lo menos en nuestra región, por lo menos de forma contextualizada, a mí me queda mucho más claro que no se negocia que la educación, donde se pueda vincular el docente con sus alumnos, para ser intermediario entre ellos y sus aprendizajes, tiene que ser un espacio presencial y significativo, y que nuestra tarea es, como decía, hay héroes anónimos. Digo, bueno, no sé si héroes, pero está ahí día a día con un desafío enorme. Así que bueno,
Nos quedan muchas más cosas para debatir, seguramente vendrán otras oportunidades. Agradecemos a todos a quienes nos hayan escuchado el día de hoy. Síganos en redes, @esto es PAF, PAF. Los viernes, un viernes de por medio sale el programa, así que ahí pueden seguirnos, pueden subir sus comentarios, pueden subir sus quejas, sus opiniones, que estamos muy ansiosos de escucharlas. Así que bueno, el próximo programa va a ser sobre plan de clase. ¿Cómo es un...? Santi. Déjame mandarle un saludito a cierto. una fan, a Mili, que nos va a escuchar hasta el final hoy, así que le mando un saludito a Mili, que colaboró con la columna. ¿Quién es Mili? Mili es una persona súper importante que no podemos develar su identidad en este momento. Ok. Gracias, Mili. Gracias, Mili. Y bueno, el próximo programa, plan de clase, actividades a lo largo de una clase, cómo es nuestra clase ideal o la clase soñada. Ahí vamos a tratar de charlar y a ver si llegamos a un consenso o no. Bueno. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos.